Mm. Ya estamos al aire, entonces bienvenidos jóvenes, buenas tardes. Bienvenidos a la Asociación Hola. Espírita Tercera Revelación, a nuestra clase del día de hoy. Permítame un segundo, listo. Bueno, hoy vamos a ver un tema bien interesante y la verdad que cuando lo estuve estudiando estaba pensando, analizando acerca de todos los acontecimientos que se llevan a cabo hoy en la humanidad, y al leer lo que nos explica el libro de los espíritus comprendí un poco más acerca de lo que está sucediendo hoy en el mundo. Entonces, bienvenidos todos ustedes jóvenes y todos aquellos que nos acompañan en directo o en diferido a través de WhatsApp, perdón, a través del Facebook de la agrupación de la Asociación Espírita Tercera Revelación, Grupo Juvenil Juana de Ángeles. Bien. Entonces, lo primero que vamos a ver es la pregunta 776 del libro de los espíritus. Tercera revelación, Grupo Juvenil. Perdón un segundo. Algo hice. Ya. Tienes el micrófono apagado. En la pregunta 776 del libro de los espíritus empiezan haciendo esta pregunta cuando se habla de la ley del progreso. ¿El estado de naturaleza y la ley natural son la misma cosa? ¿El estado de naturaleza y la ley natural son la misma cosa? No, el estado de naturaleza es el estado primitivo. La civilización es incompatible con el estado de la naturaleza, mientras que la ley natural contribuye al progreso de la humanidad. Carlos Latorre, ¿qué opina al respecto? Ok, un momento hago. Pues es que una cosa es como uno acuña o como se han venido acuñando o creando las palabras o los términos. Entonces, cuando se habla del estado de la naturaleza, se está hablando como una característica y por naturaleza se entiende como tal vez, o en mi impresión, tal vez el planeta. Y cuando hablamos de la ley natural, pues son aquellas reglas, aquellas leyes que Dios creó y que están en todo el universo y que se cumplen, y que cuando nosotros no aplicamos ese cumplimiento, pues hay una consecuencia. Muy Entonces bien. son dos conceptos distintos. Dos conceptos distintos, muy bien. Pero Vamos yo entonces. quería agregar ahí que el estado de naturaleza en el libro de los espíritus, y que no sé si en la Génesis se habla que es como el estado primitivo del espíritu. O sea, es como el inicio de la evolución. Entonces, siempre que se hace referencia al estado de naturaleza, se está hablando es como de ese inicio de evolución del espíritu cuando se hace individual. Exactamente, recordemos que el espíritu, con E minúscula, es el principio inteligente del universo, ¿sí? Y él se va manifestando hasta que se va individualizando a través de las diferentes etapas en los diferentes reinos de la naturaleza, hasta que se individualiza y se convierte en el espíritu con E mayúscula, que es el ser que reside en nosotros, el espíritu que reside en nosotros y que sobrevive a la muerte física, que tiene la capacidad de pensar, de razonar, de discernir, de tomar las decisiones por sí solo, que tiene la capacidad tiene la libertad de obrar, y él mismo va conduciéndose a través del tiempo en ese crecimiento constante, y
y obviamente empieza en ese estado primitivo, como lo estaba diciendo Laura Valentina. En la pregunta 777 dice así: dado que en el estado de naturaleza el hombre tiene menos necesidades, no padece las tribulaciones que él mismo se crea en un estado más adelantado. ¿Qué pensar de la opinión de quienes consideran a aquel estado como el de la más completa felicidad en la tierra? ¿Sí? Entonces, dice acá la respuesta. ¿Qué quieres que te diga? Es la felicidad del irracional. Hay personas que no comprenden otra. Es ser feliz a la manera de los animales. También los niños son más felices que los adultos. Entonces, para muchas personas estar en un estado, digamos, en un estado un poco atrasado, para ellos es felicidad, estar, complacerse con los instintos, con los placeres, complacerse con, por ejemplo, con un cigarrillo, complacerse con viajar, con hacer cosas, con centrar su mente y su ser en los bienes materiales, en el nadaísmo, en el narcisismo, perdón, hacia sí mismo, en otras cosas, respetable por supuesto, pero es el estado aún de ese ser, ¿sí? Es el estado de ese ser que aún que está hasta ahora empezando, pues, este proceso de progreso, ¿sí? Y habrá quien diga que ese es su estado de felicidad. Pero yo siento que la interpretación de la pregunta es distinta, no es la que tú estás diciendo, porque es que es más que, claro, digamos que al ser irracional le causa, a la persona que es irracional está hablando, es como del estado de naturaleza, hablar aquí es como ese principio de la evolución. Entonces es una persona irracional que no ha cultivado ni la inteligencia, por decirlo así, ni la emoción ni la conciencia de sus actos. Entonces, claro que le va a dar felicidad porque no tiene la conciencia de lo que hace. O sea, si tú no sabes que tú hiciste algo mal, pues no te va a generar culpa. Sí, es por eso que digamos que un bebé, bueno, digamos que un bebé que se le satisface todas sus necesidades, pues va a estar relativamente feliz porque no tiene conciencia de las cosas que están pasando. Y eso, o un animalito. Entonces, eso es lo que dice aquí, más que lo que tú estás diciendo, porque es distinto una persona irracional a una persona, a como tú ya estás diciendo, porque el ejemplo que tú estás poniendo es más a un espíritu que ya ha tenido algo de evolución. Sí, está bien lo que tú estás planteando, sin embargo, cuando en este estado inclusive actual de la humanidad, tú pudieses preguntar a millones de personas y pudiesen pensar que la felicidad es otro estado completamente diferente y es comprensible. ¿Por qué? Porque es el estado de ese ser. Es el estado que ha ido avanzando a través del tiempo. Entonces pueda que para su alcance intelectual y moral, para él ese sea. Y como dice acá, la felicidad del irracional todavía no razona completamente, está en ese proceso, pero no pensaría que sea como el estado más primitivo. Por eso lo compara también cuando habla que también los niños son muy felices, son más felices que los adultos. Cuando estamos como niños, pues los disfrutamos tanto y para él esa es la felicidad. No sé qué opinión le merecen a algún otro compañero. Es que, digamos, al final la pregunta se centra solo en lo que pasa en la Tierra. Entonces, pues yo lo que pensaba era que, digamos, Kardec, como en ese tiempo se usaba mucho la diferenciación entre lo que es lo natural y lo civilizado, yo creo que ahí se estaba hablando como de el estado de naturaleza, es aquel en el que el hombre todavía no está dentro de la civilización, ¿m? Porque está hablando específicamente de la Tierra. Y pues, digamos, llevándolo como al momento en el que Kardec lo hablaba, yo creo que cuando habla de estado natural se refiere a aquellas comunidades que no están todavía dentro de la civilización y que por eso dice que tendrían menos necesidades, que están como más cercanas a, pues, a la naturaleza, que es lo que dice ahí. Aunque yo creo que se puede como comprender un poco como tú lo estabas diciendo, de cómo, pues ya que ahora se ha ampliado como el progreso, entonces se puede pensar el estado de naturaleza como aquel en el que la persona todavía se queda mucho en las necesidades básicas. Pero muy bien.
Me gusta esa parte, esa opinión que estás dando, porque veo que leíste muy claramente, sobre todo el primer párrafo, dado que en el estado de naturaleza el hombre tiene menos necesidades. Está hablando del hombre como en sus primeros pasos, ¿sí? Como en los primeros rasgos de ese espíritu. Bueno, ¿qué nos dice la pregunta 778? ¿El hombre puede retrogradar hasta el estado de naturaleza? Hasta el estado de naturaleza, y responden los espíritus: no. El hombre debe progresar sin cesar y no puede retornar al estado de infancia. Si progresa es porque Dios así lo quiere. Pensar que pueda retrogradar hasta su condición primitiva sería negar la ley del progreso. Nicole, ¿qué opinión te merece esta pregunta y esta respuesta? No, pues, o sea, es muy acorde y clara en lo que dice, en cuanto a que pues no podemos decir que una persona, si un espíritu pueda retroceder, porque sería ir en contra de las leyes divinas, en este caso pues la ley del progreso, ¿sí? Que nos dice que nosotros estamos en constante progreso y no podemos como, sí, devolvernos porque pues sería como violar esas leyes, no están como, no caben dentro de la razón que se pueda hacer ese tipo de cosas. Bien, la misma razón ahí me surge nos la habla. pregunta si Kardec está hablando del hombre como especie o del hombre individualmente, o sea, como cada espíritu. Yo creo que está hablando es como, bueno, sí, yo creo que Mira, aquí hay una parte en el libro de los espíritus donde nos explica cuál es el estado de la naturaleza. El estado de naturaleza es la infancia de la humanidad y el punto de partida de su desarrollo intelectual y moral. Dado que el hombre es perfectible y lleva en sí el germen de su mejoramiento, no está destinado a vivir perpetuamente en el estado de naturaleza, como tampoco está destinado a vivir perpetuamente en la infancia. El estado de naturaleza es transitorio y el hombre sale de él mediante el progreso y la civilización. La ley natural, por el contrario, rige a la humanidad entera y el hombre mejora a medida que comprende y practica mejor esa ley. Entonces, aquí lo que se está refiriendo es que si volvemos nuevamente a ese estado de infancia que en alguna oportunidad tuvimos, ¿sí? De pronto volvemos reencarnación tras reencarnación, pero en la medida, pero es un proceso mediante el cual reencarnamos, volvemos a la tierra, pero en la medida que vamos creciendo, adquiriendo los conocimientos, volvemos a traer en sí nuestra personalidad, nuestro ser, pero nunca hasta el estado de la naturaleza, que es el estado más primitivo y de infancia del espíritu, según estoy entendiendo acá. Sí, había algo que se me olvidó decir, que, bueno, eso era algo que pensaba antes, que como una persona, digamos, que siempre se ha mostrado buena y todo, y de la nada, pues comete algo así muy grave, no sé, asesina a una persona o hace algo muy malo, ¿sí? Cuando la persona siempre fue, digamos, un ejemplo. Pero entonces, pues eso lo que demuestra es como toda esa represión que tenía la persona y que aún no tenía esa conquista espiritual. Entonces, por eso, ante cualquier evento, pues va a desencadenar toda esa acción y pues es lo que le haya pasado, la acción que pues haya recurrido y eso, pues le va a enseñar muchas cosas para que pueda seguir en la evolución. Muy bien, Nicole, me gusta tu concepto. Muy bueno el ejemplo también. No estamos exentos, no es que retrocedamos. El espíritu nunca retrocede en el camino. Podemos probablemente estancarnos, pero de una u otra forma dicen los espíritus que siempre progresamos. Mucho más desde el punto de vista intelectual, un poco menos desde el punto de vista moral. Por eso, reencarnación tras reencarnación, a veces necesitamos progresar más a balancear esa parte intelectual con la parte moral. Entonces nos forzan a través de diferentes pruebas para poder que empecemos a despertar esa parte moral,
mientras que la parte intelectual aparentemente se rezaga, se queda allí por un tiempo, mientras que el ser empieza a crecer también en el otro aspecto, en la parte moral. Pero siempre en la medida que vamos progresando, debemos ir trabajando internamente por esos dos aspectos, el intelectual, con todas sus ramificaciones que existen actualmente, y el moral, que siempre hablamos de moral, basándonos en la doctrina ética y moral cristiana enseñada por el Maestro Jesús de Nazaret, que es el direccionamiento más seguro para que el ser humano pues, pueda progresar mucho más rápido en la parte moral. Hay otro tema que nos llama marcha del progreso. En ese mismo capítulo de la ley del progreso. A ver, venga a ver qué nos dicen. En la pregunta 779 del libro de los Espíritus dice así: el hombre extrae de sí mismo la fuerza progresiva, o el progreso es solo el producto de una enseñanza. Y responden los espíritus: el hombre se desarrolla por sí mismo, naturalmente. Sin embargo, no todos progresan al mismo tiempo y de la misma manera, de modo que los más adelantados ayudan al progreso de los otros a través del contacto social. Me parece maravillosa esa respuesta. Anita, ¿qué opinión le merece? Pues esto me parece como muy importante porque digamos que uno podría como preguntarse por qué Dios nos crea como sencillos e ignorantes, ¿sí? Entonces como que yo siento que esta respuesta hace referencia a eso porque si Dios nos creara a todos como digamos perfectos, pues las bases no estarían bien cimentadas, ¿sí? O sea, como que no sabríamos por qué no podemos, no sé, matar, ¿sí? Entonces como que las leyes que vamos, lo que decía Nicole, o sea, no podemos retroceder porque la razón por la que evolucionamos es porque quedó clara esa parte, ¿sí? Como que las leyes morales que vamos dominando se van quedando en nosotros porque nosotros como que las aprendimos. Entonces como que aquí me parece muy importante eso, como que cada persona tiene su proceso y cada persona se puede demorar más o se puede demorar menos, pero pues digamos que la idea es que en cada reencarnación pues que el cimiento de la idea y no lo que dijo Nicola futuro pues cometan cosas que se suponía ya han pasado. Bueno, bien, ¿y qué opinión le merece ese último párrafo donde dice que de modo que los demás, los más adelantados, ayudan al progreso de los otros a través del contacto social? Ah, bueno, pues eso también, perdón, ese me olvidó, pues como que también hace relación con lo que ya habíamos hablado, la ley de sociedad, ¿no? Como que estamos en sociedad porque cada uno tiene como diferentes cosas que aportar. Entonces, como hablábamos en esa clase, una persona no podría evolucionar si estuviera en un espacio solo. Entonces, como que eso es muy bueno porque los espíritus como más desarrollados van ayudando a los espíritus pues más, digamos, menos desarrollados con lo que ellos ya saben y pues es un, digamos, es un progreso conjunto. Muy bien, Anita, me gusta esa opinión que estás dando. En la 780 dice: el progreso moral sigue al progreso intelectual. Y miren lo que nos responden: es su consecuencia, pero no siempre lo sigue de inmediato. Naren, ¿qué opinión te merece? Naren. Pues acá creo que uno siempre está progresando en una reencarnación, siempre progresa siempre en las dos líneas de la evolución, pero uno progresa más que la otra, según en lo que uno se dedica más. Porque vemos muchas personas que se dedican más al estudio que a la parte moral, y que a veces es lo que se ve ahora mucho en esta parte o en este siglo que estamos. Bien, mire, nos hace referencia a que miremos la pregunta 192. Y la pregunta 192 dice lo siguiente: podemos desde esta vida, mediante una conducta perfecta, superar todos los grados y convertirnos en espíritus puros sin pasar por otros grados intermedios. A mí me encanta esta pregunta porque fue de las primeras preguntas que yo me hice cuando era un joven como ustedes, cuando me inicié en la doctrina espiritista. Y esa fue una de las preguntas que, sin haberla leído, se la pregunté a nuestro director en ese entonces, Humberto Murillo. Y contestan los espíritus: no, pues lo que el hombre considera perfecto está lejos de la perfección. Hay cualidades que ignora y que no puede comprender.
Puede ser tan perfecto como lo permita su naturaleza terrenal, pero eso no es la perfección absoluta. Lo mismo ocurre con el niño. Por muy precoz que sea, debe pasar por la juventud antes de llegar a la edad madura. Del mismo modo, el enfermo pasa por la convalecencia antes de recobrar la salud. Además, el espíritu debe adelantar en ciencia y en moralidad. Si solo progresó en un solo sentido, es necesario que lo haga en el otro, para alcanzar el punto más elevado de la escala. No obstante, cuanto más adelanta el hombre en la vida presente, menos prolongadas y penosas son las pruebas siguientes. Juan, ¿qué opinión le merece este concepto aquí que nos habla el libro de los espíritus, el que acabo de leer? Pues es que estaba pensando justamente en la respuesta de las 780 que dice que el moral es consecuencia del intelectual, es decir, como si el intelectual viniera primero. Entonces, con lo que acabas de mencionar, bueno, digamos, específicamente en eso es como el progreso no puede tener huecos, esos huecos se van llenando mediante la experiencia y claramente pues hay que pasar por esas experiencias diversas para que se adquiera lo que es necesario. Ahora, no sé, estaba intentando conectarlo con la pregunta de cómo el intelectual, no, ¿cómo es que dice? Cómo el moral es consecuencia del intelectual. Entonces pensaba un poco como a veces es más fácil para nosotros entender algunas cosas mentalmente, pero no necesariamente eh, eh, dirigen una práctica nuestra, no necesariamente dirigen nuestros sentimientos, ¿sí? Yo creo que el desarrollo del sentimiento tiene como una exigencia que va un poco más allá. Entonces pensaba como, ya que el espíritu en sí es inteligente, posiblemente lo que pasa o algo que se me está ocurriendo ahora es como, posiblemente ya que el espíritu es inteligente, por eso se le hace más fácil entender primero las cosas intelectualmente y luego con esa comprensión puede hacer algo. Por eso también con la anterior pregunta que hablaba de cómo nosotros trabajamos con los demás y es necesario eso que es social, pensaba, uno puede saber mucho algo, pero si no se lo enseña a otro, si no lo vive con otra persona, no va a poder tener ese desarrollo moral. Entonces, sí, Bien. era como lo que estaba pensando ahorita conectando todas las preguntas. Mira lo que me parece muy buena tu opinión. En la pregunta también 365, que es donde nos está llevando aquí el libro de los espíritus, dice lo siguiente: ¿a qué se debe que hombres muy inteligentes, lo que denota en ellos un espíritu superior, a veces sean también profundamente viciosos? Qué interesante esa pregunta. Y responden los espíritus: sucede que el espíritu encarnado no es suficientemente puro. El hombre cede a la influencia de otros espíritus más imperfectos. El espíritu progresa mediante una marcha ascendente imperceptible, pero el progreso no se lleva a cabo de manera simultánea en todos los aspectos. En un periodo puede avanzar en ciencia, en otro en moralidad. Bien, vamos a la siguiente pregunta, la 780A. Pero yo quería agregar una cosa y era algo que estaba discutiendo aquí con Daniel, y es que a veces es necesario uno tener una base intelectual para entender los conceptos morales. O sea, Muy ¿qué quiere bien. decir? Por ejemplo, no quiere decir ciencia, porque es que a veces eso se oye como más de teoría, ¿sí? Sino es más, por ejemplo, si yo entiendo el concepto abstracto de lo que es la solidaridad, es un ejemplo, un valor, ¿sí? O sea, como que algo más abstracto que digamos un perrito, a pesar de que tú lo quieras, no va a tener ese concepto, no lo va a interiorizar. En cambio, nosotros, por ese proceso intelectual ya adquirido, podemos sentirlo, responder y podemos nombrarlo hasta cierto sentido. Eso es lo que vivimos en Muy un bien, sentido moral. está respondiendo en cierta forma a la siguiente pregunta. Dice así: ¿de qué manera el progreso intelectual puede conducir al progreso moral? Lo que se estaba también ahora planteando Juan, de cómo hacerlo, ¿no? Y responden los espíritus: al hacer que se comprenda el bien y el mal. El hombre puede entonces elegir.
El desarrollo del libre albedrío acompaña el desarrollo de la inteligencia y aumenta la responsabilidad de los actos. Daniel, ¿qué opinas al respecto? Es que no sé qué opinar aún porque sigo acá preguntándole a Laura, porque es que hay unas cosas que todavía estoy dudando, o sea, que son como ejemplos que yo me pongo que no, Tranquilo, Pues, tranquilo. diga que, o sea, no digamos que acá dice que, bueno, que hace comprender el bien y el mal, pero si una persona, es que es lo que yo me refería, digamos, si una persona es, digamos, solidaria con la otra persona, pero sin saber que en realidad qué es solidaridad, entonces ahí no necesito necesariamente un progreso intelectual para ese progreso moral. Entonces eso es lo que... es que Dani, yo le estaba diciendo que no todo el conocimiento intelectual es explícito, ni uno tiene que saber el concepto de solidaridad para realizarlo, sino que es un aprendizaje implícito que necesita un desarrollo cognitivo intelectual de cierta manera. Yo lo que entiendo es que, por ejemplo, el hecho de que yo sea una persona solidaria puede ocurrir así yo no conozca esa palabra o no tenga el concepto en mi mente, pero sí es un conocimiento adquirido, tal vez por la experiencia, pero no es digamos, el conocimiento no solo son como palabras en tu mente, sino son muchas otras cosas, muchas otras como funciones cerebrales, por decirlo así, o no cerebrales, más bien del espíritu. Conocimiento relacional. Entonces, a veces cuando se habla de conocimiento, de lo que es el progreso intelectual es supremamente amplio y abarca muchas cosas, no solo como algo muy estricto en un campo, sino que yo siento en mi interpretación que también la parte moral, como los conceptos, también son como una rama de tantas del conocimiento intelectual. ¿Qué ocurre? Que es demasiado importante esta parte moral para el progreso integral del espíritu y de la humanidad, y tiene que ponerse muy por encima, y por eso es que siento que la doctrina espírita siempre los pone de la mano, porque tú puedes tener mucho conocimiento intelectual, o sea, de manera general, pero sin el moral, sin un conocimiento moral, como ese campo del conocimiento, pues tú vas a seguir, no sé, repitiendo conductas que no te van a poder permitir avanzar. O sea, siento que van de la mano, porque con la misma moralidad a ti te permite la humildad y eso, digamos, te abre las puertas a seguir conociendo más cosas. Y yo aquí quería agregar lo que dice Carlitos como un ejemplo, por ejemplo, digamos que pongámosle hace mucho tiempo, no sé, la gente no sabía el término, por ejemplo, de la autoestima, o no se estaba preguntando sobre la autoestima. Nadie se preguntaba sobre eso. Y es algo que se ha comenzado a desarrollar en distintas ciencias y ahora se habla de autoestima en todas partes. Y ahora la persona se ha comenzado a cuestionar eso y ahora las personas se quieren más a sí mismos. Entonces yo sí creo que el progreso intelectual, así sea explícito, como eso de crear el concepto de autoestima, o implícito, que era lo que decía Carlitos, que es un conocimiento más relacional, vivido por las distintas experiencias del espíritu, va desarrollando capacidades intelectuales en el espíritu que también se traducen en comportamientos morales. Bien, miremos la siguiente pregunta que es como complementaria a esta. Dice, en ese caso, ¿cómo se explican que los pueblos más ilustrados sean a menudo los más pervertidos? Y contestan, el objetivo es el progreso completo, pero los pueblos como los individuos llegan a él paso a paso, hasta que el sentido moral se haya desarrollado en ellos. Mire, él siempre resalta mucho el sentido moral. Hasta que el sentido moral se haya desarrollado en ellos. Pueden incluso servirse de su inteligencia para hacer el mal. La moral y la inteligencia son dos fuerzas que solo se equilibran a la larga, es decir, a través del tiempo. Y vuelven y nos llevan a una de las preguntas que ya leímos, pero también nos lleva a la 751, que dice así:
¿A qué se debe que en determinados pueblos ya adelantados desde el punto de vista intelectual, el infanticidio forme parte de las costumbres y esté consagrado por la legislación? Y contestan, el desarrollo intelectual no implica la necesidad del bien. Un espíritu superior en inteligencia puede ser malvado. Es el caso del que ha vivido mucho sin mejorar, solamente sabe. Nicole, ¿qué opinión te merece todo esto? Bueno, pues, o sea, tenía como algo también respecto a la pregunta anterior, que sobre lo que decía Laura, que, o sea, sí, o sea, como que si uno se pone a mirar, siempre va a haber como un equilibrio, como lo dice acá también, entre la intelectualidad y la moral. Y por ejemplo, sí, puede que una persona no tenga mucho conocimiento intelectual acerca de lo que es la solidaridad, un ejemplo, ¿sí? Pero en otras existencias o en la misma, si digamos que tiene como ese conocimiento, hacer esas reflexiones acerca más de la solidaridad, como ese toque como intelectual, lo que le va a ayudar es a hacer como un despertar de conciencia. Entonces sí, la persona ayudaba a los demás porque le nacía, pero no sabía como el para qué, el por qué, que eso es lo que nos brinda pues también esa intelectualidad, el saber por qué y para qué hacemos las cosas, ¿sí? Entonces por eso es que dice que van de la mano, así como en los en las civilizaciones, en los pueblos más ilustrados como lo hacían en este caso, que pues sería como el caso en que un pueblo esté muy desarrollado intelectualmente, pero le hace falta la moral. Entonces, por medio de las experiencias, de las existencias, de las pruebas, se van a ir equilibrando esas dos para que pueda haber una mayor conciencia pues en los espíritus, en nosotros. Muy bien. Yo también quería como agregar que es que, o sea, yo creo que no, o sea, no sé, es que yo siento que, o sea, como que hay que aclarar que hay muchos tipos de inteligencia, ¿sí? O sea, como no inteligencia, sino como, o sea, como que si uno lo ve, digamos, desde una idea positivista, pues ahí se referiría, no sé, a la física, a la química, a la matemática, ¿sí? Que yo creo que es un poco más a lo que se está refiriendo con pueblos más ilustrados, ¿sí? Porque, digamos, lo que Laura está diciendo, o sea, obviamente tiene sentido, pero yo creo que ellos no se referían a eso, sino se referían como a una persona, pues, que fuera muy inteligente en cuanto a, sí, o sea, en cuanto a ciencias duras. Entonces, como que claramente si nosotros dijéramos que en cuanto a ciencias duras, obviamente Estados Unidos puede ser un país que no hizo como, bueno, es un buen ejemplo porque es un país poco desarrollado moralmente, pero es un país desarrollado ilustradamente. Pero digamos, si uno dice, no, bueno, ya en la otra parte que también es inteligencia, como la inteligencia emocional, pues hay países muy desarrollados en cuanto a sus derechos humanos, en cuanto a lo que quieren como sociedad, pero pues que no son pervertidos. Y, o sea, como que sí siento que es importante como definir qué inteligencia estaban hablando. Bien. Muy buenas las opiniones que se han dado. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Seguimos con la siguiente pregunta. Yo, una cosita, es que pensando un poco en la pregunta que hacía Daniel, de cómo una persona puede hacer algo moral sin tener como ese conocimiento, y ahorita que Nicole estaba hablando de que una persona puede hacerlo porque le nace y ya, yo pensaba que, ahí está la pregunta, no, creo que era en la anterior, en las 780, que decía, en últimas lo intelectual, una cosa intelectual es poder diferenciar el bien y el mal. Y una persona que tiene un progreso moral, así no pueda conceptualizar un varón o conceptualizar lo que haga, sabe que lo que está haciendo está bien, puede como darle ese nombre. Y yo creo que hay un progreso intelectual en el sentido de que sabe diferenciar el bien y el mal, y por eso pues tiene como ese desarrollo moral. Creo que ahí está como... Sí. Ah, hay varios libros de Juana de Ángeles justamente que nos habla de ese despertar del espíritu, del despertar de la conciencia. Y Kardec siempre hace mucha alusión que ese despertar de conciencia, ese progreso en el espíritu, está muy enmarcado cuando el ser de forma intelectual aprende a diferenciar qué está bien y qué está mal, qué debo hacer y qué no debo hacer. Hay cosas que yo pudiese hacer, pero las debo hacer o no las debo hacer.
Ahí está la capacidad. A mí se me puede ocurrir cualquier cosa en este momento y la puedo hacer, pero la debo hacer. ¿Mm? Ahí está ese discernimiento interno, ese discernimiento que también me va ayudando a diferenciar qué está bien y qué está mal, y que me va apalancando el progreso moral, que siento yo que es un poco más difícil afianzarlo dentro del ser humano como tal. Pero yo quería agregar una cosita muy pequeña, y es que de todas formas, o sea, creo que a medida que nosotros vamos evolucionando, vamos encontrando nuevos significados, nuevos valores, no, como que mejor desarrollo intelectual, y eso también es lo que se refiere a Juana. Digamos, nosotros a veces estamos muy dormidos a tener una conciencia de gratitud frente a los otros. Todavía no somos tan gratos y no actuamos en eso. Entonces creo que poco a poco, también a medida que se va desarrollando nuestro espíritu, también van saliendo nuevas formas de pensar que está bien y que está mal, porque también muchos actos que nosotros creemos que no lo hacemos mal, sí lo estamos haciendo, pero es poco a poco nuestra evolución que vamos viendo. Dice Juana que ese proceso progresivo se puede parecer como para la comprensión de nosotros como un parto, que muchas veces es doloroso, pero necesario para poder que el ser avance en el tiempo como tal. Bueno, en la pregunta 781 dice así: ¿es dado al hombre detener la marcha del progreso? Y responde no, pero algunas veces puede obstaculizarlo. Ahí está Steve. Steve Jobs. Steve, por favor, danos tu opinión. Pero sí, como nos esclarece la pregunta, no, pero algunas veces puedo obstaculizarlo. Digamos que hay personas o hay espíritus que intencionalmente obstaculizan la ley del progreso, como digamos en la parte moral, o también puede ser en la parte intelectual. Digamos, de utilizar la inteligencia para el bien, la puede utilizar para el mal, haciendo la destrucción o provocando guerras o provocando que un pueblo o una nación no crezca. Es que un espíritu no hace que el pueblo o la nación progresa, pero eso es temporalmente. Muy bien, Steve, dame un ejemplo de la historia que haya pasado, que esté pasando actualmente con algún pueblo o con algún gobernante o con algún dictador o algo así, que obstaculiza el progreso de la humanidad o de su pueblo. Pues en la historia, pues tenemos el caso de Adolfo Hitler, que digamos que hizo muchos daños a muchos países, y él quería, digamos que era una sola germen de seres humanos, digamos la raza de ellos. Entonces odiaba a los judíos y a muchas más personas. Muy bien. ¿Y actualmente? Actualmente, pues hay muchas problemáticas, pues no quiero concluirlos mucho, pero tenemos también la parte de racismo, a veces también la parte política. Hay dictadores o gobernantes que no hacen muy bien el labor y perjudican muy mal al país. Sí, muy bien. Por eso hoy los invito a que vean la conferencia a las 5, que se llama Prejuicio, Racismo y Espiritismo. Pocas veces tocamos este tipo de temas, y Julio Carvalho tiene preparado en la tarde de hoy una conferencia al respecto. Gracias, Steven, me gustó mucho tu respuesta. La 781A nos dice: ¿qué pensar de los hombres que intentan detener la marcha del progreso y hacer que la humanidad retrograde? Pobres seres a quienes Dios castigará. Serán arrastrados por el torrente que pretenden detener.
Y aquí hay una parte complementaria que dice lo siguiente en el libro de los espíritus. Dado que el progreso es una condición de la naturaleza humana, nadie puede oponerse a él. Es una fuerza viva que las malas leyes pueden retardar, pero no extinguir. Cuando esas leyes se vuelven incompatibles con el progreso, éste las aniquila junto con todos aquellos que intentan mantenerlas. Y así será hasta que el hombre haya adaptado sus leyes a la justicia divina, que quiere el bien para todos en vez de leyes dictadas por el poderoso en perjuicio del débil. ¿Alguien quisiera opinar al respecto? Pues digamos que primero que nada, esas personas están muy erradas en la idea que tienen. No se puede cumplir. Como decía en la pregunta anterior, si bien lo pueden estar obstaculizando, pero están en contra de las leyes divinas, las leyes de Dios. Y se están encauzando de una forma muy, muy dura. Yo siempre, por ejemplo, he pensado, ok, están los seres, no sé, está una persona que mata a otra persona o una persona que le hace daño a otra, pero a veces aquellos seres que quieren que se ponen propósitos como detener la marcha de la humanidad, siento que se están haciendo responsables del bienestar de muchísimas, muchísimas vidas y que eso puede, mejor dicho, o sea, eso de alguna manera los encausa de una forma muy fuerte porque tienen que básicamente reparar, como ahí lo dice en la pregunta, un torrente o una cantidad de cosas porque pueden estar afectando a países completos. La evolución de regiones completas, entonces es algo que literal es muy lamentable porque solo, pues yo creo que solo Dios y los espíritus muy elevados entienden como la dimensión del daño que hacen y también de lo que la reparación, el equivalente que deben reparar. Muy bien, Carlos. La siguiente pregunta. ¿No hay hombres que obstaculizan el progreso de buena fe al suponer que lo favorecen porque lo consideran desde su punto de vista y a menudo lo ven donde no existe? Donde no existe, se asemejan a una pequeña piedra que colocada debajo de la rueda de un gran coche no impide su avance. Sí, o sea, hay seres que definitivamente están allí y que creen que están favoreciendo, piensan que la posición que están tomando es la correcta, pero la marcha del progreso continúa, ¿sí? O sea, debemos seguir progresando y no más miremos los últimos 50 años de la humanidad, cómo ha progresado, todo lo que ha progresado en todos los aspectos. A pesar de los obstáculos que personas individuales han colocado en el camino, en el progreso de las civilizaciones de los pueblos, la marcha continúa. El progreso está allí permanentemente. En estos días aquí en la casa estábamos hablando cuando hace algunos años llegó, ustedes no vivieron eso, nosotros sí lo vivimos cuando éramos pequeños, que veíamos la televisión en blanco y negro. Y eso era algo maravilloso, poder ver la televisión y después con el tiempo se convirtió en televisión a color y después con el tiempo ya los televisores no eran de la forma que antes eran, sino ahora más digitales. Toda la tecnología ha ido progresando y nunca pensé cuando era un niño poder ver lo que hoy estoy viendo. Y seguramente cuando ustedes tengan mi edad, seguramente ya la parte intelectual también habrá avanzado tanto, a pesar de los obstáculos que personas puedan colocar en el camino. El progreso continúa en todos los aspectos. En la pregunta 783 dice, ¿el perfeccionamiento de la humanidad sigue siempre una marcha progresiva y lenta? Y contestan, existe el progreso regular y lento como resultado de la fuerza de las circunstancias. No obstante, cuando un pueblo no adelanta con suficiente rapidez,
Dios provoca en él cada cierto tiempo una conmoción física o moral que lo transforma. Qué interesante esa respuesta para lo que estamos viviendo ahora. El Juan COVID. Camilo, Juan, ¿qué opinión te merece? Y se alista Nicole. Hashtag coronavirus. Sí, pues no sé, es que eso causa un montón de preguntas. No sé qué decir. Es que, o sea, me imagino que, digamos, teniendo en cuenta la respuesta, estaríamos considerando que estábamos en un momento en el que el progreso estaba lento, irregular, como ahí dice, ¿sí? Es decir, como que estamos estancados. Yo entendería que si está pasando lo que está pasando es porque el mundo espiritual considera que estamos en un momento estancados. No sé, pues Tranquilo. Nicole, ¿qué opinión te merece? Pues, o sea, de acuerdo como a lo que responden los espíritus, lo que está pasando actualmente, uno a veces piensa como que esto acabe ya, que podamos volver como a la normalidad, como todo era antes, pero ¿acaso antes todo estaba muy bien? Pues no, o sea, habían muchas cosas, muchos problemas que ignorábamos, que pasábamos desapercibidos o que simplemente sabíamos que existían esos problemas, pero nosotros no estábamos haciendo nada. Y ahorita como en esta etapa así de pandemia y todo, se han visibilizado muchísimos problemas que hay, pues como en nuestro país, en el mundo, y nos hace ser más conscientes de la realidad en la que estamos, ¿sí? Y nos ayuda como a pensar qué era lo que estábamos haciendo antes y qué es lo que podemos hacer después de todo esto para ayudarnos entre nosotros y mejorar. Entonces ahí es como ahora el mundo espiritual con esa perfección para que todos podamos evolucionar y no nos quedemos como estancados. Bien, me gusta la apreciación que das. Aquí en el libro de los espíritus, en letra menudita, dice lo siguiente: el hombre no puede quedarse perpetuamente en la ignorancia, porque puede alcanzar el objetivo que la providencia le señala. Se instruye por la fuerza de las circunstancias, las revoluciones morales, así como las revoluciones sociales, se infiltran poco a poco en las ideas, germinan durante siglos y después estallan de repente, haciendo que se derrumbe el carcomido edificio del pasado, que ya no armoniza con las nuevas necesidades ni con las nuevas aspiraciones. A menudo, el hombre solo ve en esas conmociones el desorden y la confusión momentáneos que afectan a sus intereses materiales. En cambio, quien eleva el pensamiento por encima de su personalidad, admira los designios de la providencia, que del mal hace surgir el bien. Es la tempestad, la tormenta que purifica la atmósfera después de haberla agitado. A mí me gusta mucho esta pregunta, porque sí, vamos en ese progreso y de cuando en cuando el mundo espiritual o Dios, utilizando a los buenos espíritus, provoca algo, ¿sí? Algo localizado en algún lugar del mundo. Por ejemplo, en el libro Transición Planetaria nos habla de las situaciones que se vivían por allá en la India, donde ocurrió este gran maremoto, el tsunami, donde murieron más de 350.000 personas, Pero no fue en la India, yo no sé dónde fue. Pero o en no fue. Pakistán, cerca entre la en India y Indonesia. Pakistán, en Indonesia. Bueno, entonces comentan los espíritus, hasta donde me acuerdo, que este lugar había sido infectado de seres donde este pueblo era visitado por diferentes turistas del mundo y había turismo sexual de una forma aberrante. Los padres no dejaban crecer a sus hijos, a sus hijas, para vender los cuerpos de ellas a los nuevos turistas que estaban llegando. Entonces, a nivel físico, pero también a nivel espiritual,
pues había una dificultad bastante compleja allí. Y el mundo espiritual entonces planea este tsunami para purificar el ambiente psíquico, para retirar a todos estos espíritus que estaban allí influenciando y para también remover toda la parte física que también estaba llevando, que estaba estancando a este pueblo. Lo vemos en Haití hace recientemente y lo vemos ahora con esta pandemia, que yo pienso que esta pandemia de alguna forma hasta el momento ha sido, digamos, controlada frente a las que comentan que ocurrieron hace justamente 100 años, en donde en solo Europa murieron más de 30 millones de personas. Entonces son los designios de Dios que provocan ciertas conmociones, como dice acá, físicas o morales, para transformar los pueblos, las civilizaciones, para que comprendamos cosas o para que veamos, como decía Nicola ahora es que estamos por fin empezando a darnos cuenta de que habían otros problemas más graves allí que se están haciendo visibles y que necesitan ser solucionados de forma inmediata. No solamente por nuestro gobierno, por los diferentes gobiernos del mundo. Entonces, a veces de un aparente mal surgen cosas buenas, surgen los progresos, surgen las personas, las nuevas ideas, las nuevas leyes, la nueva forma de solidarizarnos con otras personas que estaban invisibles. Creo que es uno de los tantos mensajes que en este momento, entre otros, nos está dando la pandemia. En la pregunta 784 dice lo siguiente: la perversidad del hombre es muy grande. No pareciera que este retrocede en vez de avanzar, al menos desde el punto de vista moral. Y contestan, te equivocas. Observa bien el conjunto y notarás que avanza, puesto que el hombre comprende mejor lo que está mal y a diario corrige sus abusos. Se requiere un exceso del mal para que se comprenda la necesidad del bien y de las reformas. ¡Wow! ¡Qué respuesta tan buena! Naren, ¿qué opinión te merece? Pues no sé qué decir. ¿Algún otro compañero que le quiera ayudar? Carlos Latorre, que está que se habla. Pues yo quisiera decir que fuera, no sé, que además de lo que argumenta ahí los espíritus, pienso que desde que decir que el hombre a veces retrocede es también teniendo en cuenta que lo vemos desde una perspectiva de la vida presente, porque uno aquí mismo se ve como digamos a veces la gente como que va decayendo incluso con la misma vejez, pero por ejemplo el entendimiento de la naturaleza espiritual y de las múltiples vidas, uno se da cuenta que pues es el espíritu el que está elevándose y que puede que en algunas existencias tenga algunas limitaciones que sean por expiación o por prueba y pueda llegar a tener como una circunstancia que lo limite cognitivamente, pero en realidad su espíritu como tal, el yo de esa persona siempre está progresando. Sí, mira, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, en estos días han habido unas noticias terribles, terribles. No quisiera señalar ni a nada, ni a ninguna institución, a nadie. Pero creo que hemos visto, han salido a la luz pública, sobre todo abusos de todo orden con niños. Hoy vi en las noticias que una niña de 4 años murió abusada sexualmente. ¿Sí? Y uno diría, pero ese hombre, mire cómo abusó, estos seres, cómo hicieron. ¿Mm? Pero justamente tiene que pasar a veces este tipo de cosas para que también la gente comprenda que ese tipo de comportamientos no son los que corresponden a un ser racional, a un ser que se encuentra en condiciones psicológicas, en condiciones morales, como tal, para seguir progresando. ¿Mm? Entonces eso hace que también haya legislaciones nuevas, que corrijamos los abusos, que nos enfoquemos a educar a los seres humanos
en cosas que no deben llevar a cabo. O sea, a veces tiene que aparentemente verse el exceso de ese mal, como cuando estaba con más profundidad, por ejemplo, la guerrilla en nuestro país, o los abusos del paramilitarismo, o de los mismos militares, o de los abusos de tantos otros poderes autoritarios en el mundo, que ahora pues se ven con más visibilidad por los medios de comunicación que antes. Antes las noticias llegaban un poco tarde de lo que ocurría en un continente o en el otro. Pero los abusos siempre han ocurrido, pero hoy creo que estas noticias nos conmueven. Y pueda que nosotros los espíritas ya lo hayamos corregido, pero ¿cuántos otros también deben estar pensando en que deben corregir, en que este tipo de comportamientos no debe existir en la humanidad? Estos y otros, porque puede uno de aquí enumerar muchas cosas que están pasando actualmente o que han pasado en el mundo. En la 785 dice cuál es el mayor obstáculo para el progreso. Y esto lo hemos trillado en diferentes momentos y veo que muchos espíritas siempre hablan del tema, que cuál es el mayor obstáculo para el progreso, y se habla el orgullo y el egoísmo. Pero contestan acá, me refiero al progreso moral, pues el progreso intelectual avanza siempre. Incluso parece a primera vista que el progreso intelectual confiere a esos vicios una actividad redoblada por el desarrollo de la ambición y el apego a las riquezas, que a su vez incitan al hombre a las investigaciones que esclarecen su espíritu. Así pues, todo está relacionado tanto en el mundo moral como en el mundo físico, y del propio mal puede surgir el bien. Con todo, ese estado de cosas solo durará algún tiempo. Habrá de cambiar a medida que el hombre comprenda mejor que fuera del goce de los bienes terrenales, hay una dicha infinitamente mayor e infinitamente más duradera. Daniel, ¿qué opinión te merece esta pregunta y esta respuesta? Pues me parece que, pues no sé qué decir, pero sí está bien, o sea, que para el progreso moral, nosotros, pues nuestro obstáculo es el orgullo y el egoísmo, ya que, pues sí, es como que lo único que nos impide, progresar moralmente, ya que pues cualquier persona mala puede progresar intelectualmente, o sea, y se ve todos los días que una persona puede crear, no sé, una bomba, un arma, pero no lo hace bueno, entonces, no sé, eso es lo que opino. Pues ahí también hablas más como de que, por ejemplo, una persona, nosotros como sociedad siempre avanzamos intelectualmente y esa intelectualidad ya nos da libre albedrío para usarlo hacia el bien o hacia el mal. Entonces, por ejemplo, uno puede comenzar a crear muchas formas de hacer peor el mal con ese conocimiento intelectual que uno tiene, ¿no? Sí, Carlitos, tú que, gracias, Laurita y Daniel, tú que eres ingeniero biomédico, ¿para qué se utilizan los rayos infrarrojos? Los rayos infrarrojos se utilizan para ver energías o cosas que no son visibles ante nosotros, en nuestros ojos normales. Es el principal uso. Entonces, algunas visibilizar, no sé, ciertos tipos de ondas, no se me viene ningún ejemplo, pero no sé si te refieres a los rayos infrarrojos o algún otro tipo de rayos. No, es que en estos días vi, no sé si estoy muy seguro del término, si eran rayos infrarrojos, pero así como se utilizan para el bien, como tú lo acabas de manifestar, también están utilizándolo para el mal. Es decir, ahora ya van a haber algunas armas que no son armas de tipo, que no son armas, digamos, como un cañón o armas que destruyen así letalmente, sino otras armas que a través, dice, de unos rayos infrarrojos, condensan una energía tan fuerte que pueden, digamos, ser lanzada contra un avión y destruirlo. O sea, esa energía lanzada contra eso, y ya están utilizando esa tecnología para ello. ¿Sí? Pues no lo he escuchado, pero sí tiene mucho sentido.
Pues porque nosotros, como nosotros somos energía, y nosotros, casi, pues no todos los objetos, toda la materia está oscilando a cierta frecuencia. Cuando las frecuencias son alteradas de alguna manera, pueda que se generan algún tipo de cambio que termine siendo un cambio de tipo destructivo, sin necesitar una inversión importante de energía. Por ejemplo, solo cambiar la frecuencia de unas ondas puede hacerle algo, cualquier daño. Bien. Entonces nos damos cuenta que pues efectivamente uno de los mayores obstáculos, el mayor obstáculo para nuestro progreso es el orgullo y el egoísmo. Y ese orgullo y ese egoísmo nace en el alma de cada ser. Y los pueblos se afinizan con ese orgullo y ese egoísmo también, o las familias, o ciertas regiones. Pero en realidad el orgullo y el egoísmo, créanme que es un obstáculo, y por eso a veces cuando los identificamos o no los hemos corregido, la espiritualidad se presta de mecanismos para poder que la persona despierta sentimientos diferentes, al altruismo, a la humildad, ¿sí? Y dejando a un lado el orgullo y el egoísmo. Bien, yo no sé si quieren que dejemos acá. ¿Cuánto tiempo llevamos de clase, jóvenes? ¿Una hora exactamente? 1 hora y 5 minutos. Ajá. Sí, es que es un tema largo. Sí, este es un tema largo, pero me parece muy importante que lo analicemos. Yo creo que a veces hay todo esto, las leyes morales hay que masticarlas muy bien. Hay un tema más adelante que dice la influencia del espiritismo en el progreso. Es maravilloso este tema, donde nos damos realmente cuenta que los conceptos de la doctrina espiritista hacia el futuro serán conceptos comunes para la humanidad. Es decir, la humanidad los entenderá. Hoy les cuesta entenderlos, aceptarlos, pero cada vez son más las personas, y cada vez es más el trabajo, y cada vez es más las personas que se adaptan o que aceptan la doctrina espiritista. Y el espiritismo pues trae una misión y una tarea allí importante dentro del progreso de la humanidad. Solo que a veces quisiéramos que fuera de la noche a la mañana, y no es tan fácil. Para eso debemos esforzarnos, trabajar intensamente desde cada uno de nosotros en nuestro interior, trabajar con el ejemplo, trabajar con la divulgación, de una divulgación que sea una divulgación con buenos conceptos doctrinarios, para que las personas comprendan con claridad todo lo que la doctrina espiritista viene a darnos. Eso lo veremos más adelante. Entonces, jóvenes, ¿alguna pregunta, sugerencia, solicitud? Nada. Bueno, muy bien. Nos vemos la próxima semana, 2:30. Hoy estuvimos en las horas de la mañana entregando cerca de 51 mercados, se entregaron hoy. Jóvenes, y mañana se entregarán 110 mercados en San Cristóbal Sur, allá en donde tenemos nuestra casita en Aguas Claras, para conocimiento de ustedes. Bueno, tenemos una cita hoy a las 5 de la tarde, jóvenes. Entonces, como nos vemos tan poco, me gustaría también verlos en las clases de la semana. Si alguno de ustedes quiere participar en las vibraciones que llevamos a cabo los martes o los miércoles, me gustaría, si alguno de ustedes de forma voluntaria quiere participar, me avise a mí o le avise a Rosalvita, para hacerlo partícipe de esta tarea, para que ustedes también se sientan útiles, ¿sí? Entonces, yo desde la edad de ustedes ya junto con Marta hacíamos un montón de cosas, y me gustaría que también ustedes tuvieran la oportunidad de participar. Ahora que anteriormente se hablaba de que solamente era como para las personas adultas, pero hoy ustedes ya son suficientemente adultos y pudiesen participar de las tareas también, que de forma no pública, sino privada, la llevamos a cabo durante la semana.
Entonces quedo a la espera si alguno de ustedes quiere participar, que me escriba o le escriba a Rosalvita. Gracias por su tiempo. Entonces, Chao a todos, un abracito. Gracias. Abrazos. Naren, Stever, Nicole, que no le vimos hoy el rostro. Enciende tu cámara, Nicole, dice Milton. Ana María, que está ya toda juiciosa. Juan Camilo, que está peluqueado. Anda, Nicole. Uy, Nico. Laura Valentina, pero no veo a Daniel. Ya se fue. Ya se fue. Bueno. Jóvenes, sigamos adelante unidos. Bueno, trabajando en el bien y para que aprendamos en conjunto y, como les digo, si quieren participar de las actividades de la Casa Espírita en las vibraciones, los espero que me escriban. Chao, chao. Voy a parar aquí la transmisión. Un Gracias. abrazo.